a regresión lineal. Para empezar, debemos hablar de su concepto. Como bien lo dice, lineal significa que la función será la ecuación de una recta, que conocemos es y igual a mx más b, donde b es nuestra intersección y en la gráfica podemos observar que es la línea negra. Por otro lado, la regresión lineal es una relación entre una variable dependiente con sus variables independientes, donde una variable dependiente es aquella que queremos explicar y las independientes son las que afectan nuestra variable dependiente. ¿Cómo queremos cuantificar esta relación entre variables? Lo hacemos a través de un coeficiente de correlación lineal, que es aquel que marca la asociación entre las variables y generalmente toma un valor entre 0 y 1. Y también un coeficiente de determinación, que es el porcentaje que se indica al modelo inicial y al modelo lineal, y este nos indica qué tan bueno es nuestro modelo comparándolo con otros, y también entre más alto sea este coeficiente de determinación es mucho mejor nuestro modelo. Generalmente este modelo se emplea en disciplinas como la sociología, la biomedicina, la economía y otras. Para la función de la regresión lineal vemos que es y igual a beta sub 0 más beta sub 1 por x sub 1 más beta sub 2 por x sub 2 y así sucesivamente, dependiendo de la cantidad de variables que tengamos. Si mis variables son 0, entonces significa que mi y o la variable que quiero explicar va a ser igual a beta sub 0. ¿Qué significa? Que mis variables no afecten a la otra, que cuando multiplico un x1 siendo un 0 por el b1, siendo pues 0 la multiplicación, no afecta el resultado de mi y sería igual a beta sub 0 más beta sub 2 por x sub 2 y así sucesivamente. Mis variables independientes afectan la dependiente en B1 de la forma en que si x1 crece, entonces B1 crece o decrece dependiendo del número. Para entender el modelo de regresión lineal debemos analizar los supuestos. El primero, que la relación entre las variables sea lineal. El segundo, que los errores tengan una esperanza matemática igual a 0. Como vemos en la fórmula, la esperanza indica que todo error aleatorio de i y todo error aleatorio de j es igual a 0 para todo i diferente de j. El tercer supuesto, que los errores en la medición de las variables explicativas sean independientes entre sí, es decir, no correlacionados. Otros supuestos a tener en cuenta son los términos error, que son variables aleatorias que tienen media 0 y la misma varianza sigma cuadrado. Se les llaman homocedasticidad o varianza uniforme. Otro sería que el error total tiene que ser la suma de todos los errores. El siguiente es que las y son funciones lineales de x más un término de error aleatorio, donde, como lo explicó nuestra compañera, tenemos la función a estudiar y igual a beta sub 0, que es el punto de corte con b, más beta sub 1, la influencia de x, la variable independiente, más el error aleatorio. Por último, tendríamos que las x son números fijos e independientes de los términos de error. Para las pruebas de significancia tenemos sus hipótesis y sus gráficas. La prueba de significancia global estudia la totalidad del modelo y sus hipótesis son que la hipótesis nula es beta sub 1 igual a beta sub 2 igual a beta sub 3 igual a todas las variables que tengamos que sean iguales a 0, y la hipótesis alterna es que exista al menos un beta diferente de 0. Como vemos en la gráfica, esta prueba de significancia es de cola derecha. Para las pruebas de significancia individual es donde el modelo estudia cada variable del modelo y sus hipótesis son que la hipótesis nula sería beta sub la variable que estemos analizando igual a 0 y la hipótesis alterna beta sub la variable que estemos analizando diferente de 0. En esta podemos ver que la gráfica es de 2 colas. Para las pruebas de hipótesis, entonces tenemos significancia y p-value. ¿Qué es significancia?
es un porcentaje de aceptación de que la probabilidad de cometer un error sea respectivamente alfa, como lo vemos en la gráfica que tenemos un alfa del 5% de cola derecha. Y el p-value es la probabilidad que tiene el estadístico de prueba de ser mayor o menor a la cola de prueba. Como lo tenemos en la gráfica, el p-value es de 2,02%. Para la hipótesis nula, decimos que es una afirmación que se considera verdadera hasta que se demuestre lo contrario, donde beta sería igual a 0, ya que es la afirmación que lleva a la igualdad, no está sugerida por la muestra y pues es la que se rechaza o no por la prueba. Al contrario de la hipótesis alterna, que es la afirmación que sí es sugerida por la muestra y es verdadera cuando se rechaza la nula. Esta no tiene igualdad. Ambas deben ser estrictamente contrarias y como lo vemos en la gráfica tenemos una zona de no rechazo de la hipótesis nula y una zona de sí rechazo de la hipótesis nula. ¿Cuándo rechazo y cuándo no? Entonces, para las pruebas de significancia global, rechazo la hipótesis nula cuando el p-value es menor al alfa. Y no rechazo cuando el p-value es mayor al alfa. Y sería lo mismo para las pruebas de significancia individual. Rechazo la hipótesis nula si el p-value es menor al alfa y no rechazo la hipótesis nula si el p-value es mayor al alfa. A continuación, mi compañera les va a explicar mediante un modelo en Excel cómo se hace el proceso. Para nuestro ejemplo, utilizaremos una base de datos de las utilidades mensuales en un hogar. Y esta será nuestra variable a explicar, es decir, nuestra variable dependiente. Y nuestras variables independientes serán estas, que son los gastos en el hogar, el ingreso total, el gasto en el transporte, el gasto en comida y otros gastos. Para resolver este modelo, vamos a datos, análisis de datos, y nos tiene que aparecer este cuadrito y le vamos a dar en regresión, aceptar. Y nos aparecerá esto. En el rango de entrada vamos a poner nuestra variable dependiente, es decir, las utilidades, que es esta. En nuestro rango de entrada X vamos a poner las variables gasto, que son estas. Vamos a ponerle rótulos porque utilizamos los nombres de cada variable y vamos a manejar una confianza del 90%. Le vamos a dar a aceptar. Y nos tiene que salir esto, que son los datos analizados. Para la prueba de significancia global, vamos a utilizar la hipótesis nula, como que los betas son iguales a 0, y significa que nuestro modelo no va a servir. Y para nuestra hipótesis alterna, quiere decir que los betas, algún beta, es diferente de 0 y significa que sirve en algo nuestro modelo. Vamos a utilizar un alfa del 10% porque utilizamos una confianza del 90%. Para saber con cuál hipótesis nos quedamos, vamos a comparar nuestro valor crítico, que nuestro p-value, que es este, y nuestro alfa. P-value es menor a nuestro alfa, entonces rechazamos nuestra hipótesis nula y nos quedamos con nuestra hipótesis alterna, que nos dice que nuestro modelo sirve en algo. Ahora continuaremos con mi compañera que explicará la prueba de significancia individual, donde estudiaremos las medias para saber si los betas son diferentes de 0 o no. Ok, bueno, ahora vamos a hablar de las pruebas de significancia individual. Recordemos, nuestra base tiene los siguientes datos. Las utilidades mensuales de una familia, es decir, la parte del ingreso que les queda disponible después de cubrir los gastos. Tenemos los ingresos del hogar, los gastos de transporte, los gastos de vivienda, los gastos alimentarios y otros gastos. Entonces, ¿cómo construimos nuestra regresión? Vamos a datos, análisis de datos y se nos va a desplegar esta ventana. Le damos clic en regresión, aceptar y nos aparece este recuadro.
En el rango Y de entrada, como ya lo veíamos, escogemos el ingreso disponible para consumir, es decir, para comprar bienes y servicios a las familias. Y en el rango en el rango X de entrada encontramos todas las otras variables, es decir, los gastos. Vamos a dar clic en rótulo porque seleccionamos los nombres de las variables. En el nivel de confianza es importante que veamos que Excel nos arroja un nivel de confianza automático del 95%. Sin embargo, en este modelo vamos a utilizar una confianza del 90%. Escogemos una nueva hoja y en este caso en particular le vamos a dar clic en los residuos y más adelante veremos cómo interpretarlos. Le damos en aceptar y nos va a aparecer nuestro modelo de regresión. Entonces, ¿cómo interpretamos estos datos? Pues finalmente, este es el propósito de construir un modelo, el análisis. Recordemos qué es R cuadrado, qué se hacía con el R cuadrado, que lo vamos a observar en esta parte. Entonces, nuestro R cuadrado nos dice qué tan bueno es el modelo. Pero ¿cómo se interpreta? Recordemos, R cuadrado es un número entre 0 y 1, es un porcentaje y explica en porcentaje qué proporción de la variable Y estoy explicando a través de mis X. Entonces, si se acerca a 1 es mejor porque sería mayor la proporción de lo que estoy explicando de Y solo con mis variables X. Y nuestro R cuadrado ajustado nos va a permitir comparar modelos. Según nuestro coeficiente de eliminación, nuestro modelo no es tan bueno, pues solo logramos explicar a través de estas variables un 66,7% nuestra variable ingreso o utilidad disponible en el hogar. Este es un ejemplo de cuando tratamos de hacer una regresión y el resultado es que no es tan buen modelo. Veamos qué sucede en este caso. Para ello recordemos, ¿qué significa que una variable no afecta a la otra? Como veo si estas variables X que tengo en mi modelo son independientes a mi variable Y. Decíamos que la variable no sirve si los betas son iguales a 0. ¿Y cuáles son los betas en este modelo? Nuestros coeficientes, los que podemos observar acá, son los betas. Recordemos, ¿cuál era la definición de beta sub 0? Es la intercepción, es lo cual de su variable Y si todas sus otras variables valen 0. En este sentido, si todas las X valen 0, ¿Y a qué será igual? Las utilidades de las familias, que es lo que me daría beta sub 0, es decir, a mayores gastos, menores utilidades, es decir, esta relación es negativa, por lo tanto, tendríamos pérdidas. Entonces, ¿cómo interpretamos los betas? Recordemos esta fórmula. Beta es la influencia o el efecto que tiene su variable y X es lo que va a valer su variable. Entonces, según nuestro modelo, los coeficientes son negativos. Esto quiere decir que a mayores valores de X, menores valores de Y. En nuestro contexto, a mayores gastos se reduce el valor que puede destinar las familias de su ingreso al consumo o las utilidades que van a obtener. Entonces, ¿cómo sé cuáles betas me sirven y cuáles no? Cuando son diferentes de 0. ¿Y cuando son diferentes de 0? Estadísticamente no lo sabemos. Recordemos que estos datos fueron tomados de una muestra. Por lo tanto, estadísticamente podemos hacer una prueba de significancia para saber cuándo algo es igual a 0 o no, una prueba de medias. En este caso, nuestros coeficientes, los betas, son nuestros X barra. Ahora, si divido el coeficiente entre el error típico, nos dará un estadístico T. ¿Y qué es este estadístico T? Es el estadístico de prueba para una prueba de diferencia de medias para saber si beta es realmente diferente de 0 o no. ¿Y qué es esta probabilidad que vemos acá? Nuestro pi-value. Entonces, nosotros sabíamos que algo era igual a 0 o no con intervalos de confianza. Entonces, Excel siempre nos saca un intervalo de confianza para beta usando la confianza que le hayamos dado. En nuestro caso, un 90% y también una confianza del 95%, que es la que saca automáticamente Excel. Entonces, ¿cómo podíamos saber o cómo podíamos afirmar que algo era igual a 0? Sé que algo es igual a 0 cuando 0 está entre los límites y sé que es diferente de 0 cuando 0 está fuera de los límites, esto en intervalos de confianza. Ahora, ¿cómo podemos concluir a partir del estadístico de prueba y del pi-value? Nos vamos a nuestras hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis. Debemos comparar nuestro alfa del 10% con nuestro pi-value por 2, que es el que tenemos acá, que habíamos observado que es esta probabilidad. Entonces, encontramos que ninguna
nuestro p-value, ningún p-value supera nuestro alfa. Por lo tanto, estas variables sí sirven. Es decir, rechazamos H0, la hipótesis nula, y nos quedamos con nuestra hipótesis alterna. Por lo tanto, beta es diferente de 0. Para el ejemplo del caso en la vida real, escogimos un modelo que estudiara la economía de un país y su crecimiento económico. El país que escogimos fue Colombia y el modelo que usamos fue para analizar la pobreza en Colombia entre los años 2010 y 2011. Se tomó una muestra que se extrajo de un comunicado de prensa que reveló el porcentaje de pobreza, pobreza extrema y el coeficiente de Gini, el cual es el indicador de la desigualdad económica en una población. Esta muestra se extrajo de las 13 principales ciudades de Colombia. A continuación podrán ver el gráfico de dispersión del porcentaje de pobreza entre los 2 años. Existe una relación lineal entre la variable independiente porcentaje de pobreza en el año 2010 y una variable dependiente en porcentaje de pobreza en el año 2011. En el ejemplo, la pendiente de la recta es positiva, lo que implica que en las ciudades donde se observó mayor pobreza en el 2010, también se observó mayor pobreza en el 2011. Pero como la pendiente es un número entre 0 y 1, significa que el incremento en el porcentaje de pobreza en el 2011 entre una ciudad y otra es menor que en el 2010, lo que quiere decir que el modelo sí sirvió. Para concluir, tenemos un material de apoyo que es el link que ven en pantalla por si quieren saber más del caso estudiado, o también mirar el libro de estadística para administración y economía si quieren saber más acerca de la regresión lineal. Gracias.